nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Los Ventura, la familia Ventura está con nosotros, Moraima, mira. Así mismo es nuestra querida familia Ventura. Qué bueno tenerles aquí. Gracias. Contra lluvia, porque mira que el tiempo está, ¿verdad? Oye, Está lloviendo sí, fuerte. ahora no está lloviendo fuerte, pero está lloviznando. Sí. Ok. Pero está rico para dormir, ¿verdad? Ay, María. Sí. Y una sopita, y una sopita. Exacto. Pero Sí. aquí Y un estamos, aquí sancocho, estamos. también, ¿por qué no? Oh, ¿Por sí. qué no? Con unos tostones, ¿y por qué no? ¿Por qué no? De pana. Sí, estamos empezando bien el programa. Óigame, hoy vamos a estar hablando sobre la adicción. Se hereda. Cuando leímos eso esta mañana, nos miramos como que se hereda. Sí, vamos a empezar con esta escena hipotética. Ok. Imagínense este papá que tiene adicción sexual, tiene problemas con la pornografía, desde que la primera vez cuando niño vio pornografía se quedó juqueado y no podía parar, le ha traído problemas matrimoniales y él lleva escondiendo esto de su hijo y piensa que es el mejor secreto guardado. Su hijo no sabe nada porque la adicción, a diferencia del alcohol y las drogas, pues se puede esconder más fácil, la adicción sexual. Tú lo puedes hacer en secreto sin que nadie se entere. Y de momento encuentra en el historial de su hijo que está viendo pornografía. Lo que él no quería que le pasara a su hijo le está pasando. Y cuando mira el historial ve que está viéndolo de forma compulsiva. Está viéndolo todos los días y está pegado horas largas buscando pornografía. Y cuando él confronta a su hijo y le dice, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Su hijo no sabe que su papá ve pornografía. Pero ahí entonces su hijo le dice, papi, no sé cómo parar. Trato, pero no puedo. Estoy orando, estoy rogándole a Dios, pero no puedo parar. Su hijo adolescente. Y entonces esto nos lleva a la pregunta si entonces la adicción se hereda. Y ahí vamos a hablarle entonces de... aquí entonces esto me gustaría traer a las personas que nos están viendo por la televisión, que nos están escuchando, que padecen de alguna adicción o que tienen algún ser querido que padece de adicción. Me gustaría que piensen en su árbol genealógico, que piensen en sus padres, en sus abuelos, en sus tíos, en sus seres queridos. Y probablemente, si usted o alguien de su familia padece de adicción, muy probablemente, a lo mejor cuando mira para sus generaciones anteriores, su abuelo a lo mejor padecía de alcoholismo, o su mamá tenía problemas con las compras compulsivas, o con la comida, o con el trabajo. Y vemos que esto es algo que no empezó con uno, y a lo mejor viene hasta de nuestros bisabuelos. Mira eso. Hay múltiples adicciones, ¿verdad? Dentro de lo que es el ámbito sexual tenemos la pornografía, tenemos el sexo, tenemos las múltiples parejas, tenemos la codependencia y hay un sinnúmero, ¿verdad? De adicciones. Recientemente, ¿verdad? Una pareja conocida de nosotros que lleva más o menos como 5 años de casado. Pues nada, estábamos compartiendo con la esposa y ustedes saben, típico boricua, las preguntas son ¿y los hijos para cuándo? ¿Verdad? Ajá. Porque llevan ya 5 años de casado. Y nos sorprendió que ella dijo, lo que pasa es que él es adicto a la pornografía. Y yo no quiero traer un hijo adicto. Y eso a nosotros nos chocó. Porque entonces dijimos, ok, mi familia, mi esposo, mi esposa, o un padre, o algún familiar cercano, tiene algún tipo de adicción. ¿Debe entonces esa persona evitar tener hijos? ¿No puede tenerlo? ¿O hay alguna solución? ¿Realmente la adicción es hereditaria? ¿No hay ninguna función? ¿No hay esperanza? O sea, si yo estoy casada con una persona que después de casado creó una adicción y ahora, ¿verdad? Queremos tener hijos, ¿realmente mis hijos van a heredar eso? Y por eso es que nos quisimos dar la tarea de preparar, ¿verdad? Y desarrollar, como Joel, desde el punto de vista de la experiencia que tiene con las adicciones. ¿Realmente la adicción es hereditaria? Porque yo creo que ahí siempre pido el pensamiento, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina, verdad? Porque en muchos casos, pues,
también muchas personas pueden pensar, bueno, pero lo que pasa es que lo aprendieron. Y entonces, ¿cuáles son las razones reales de que una adicción se crea? Como tú mencionas, Ilmarí, ahí viene la pregunta de si se nace o se hace. Y queremos mencionar algunas de las razones o de los factores por los que una persona puede desarrollar la enfermedad de la adicción. Vamos a comenzar con ese mismito, con el factor genético. Las personas, se han encontrado personas con adicciones, conductas compulsivas, personas con ADHD, tienen menos niveles de dopamina. Y la dopamina es una de las hormonas o neurotransmisores que está bien asociado a la adicción. Y es una hormona que nos da una sensación de bienestar. Pero si tú naces con menos niveles de dopamina de lo que necesitas, pues ahí crea un problema. Y una vez tú encuentras a lo mejor que a través de la pornografía eso ayuda a aumentar esos niveles, pues puede ser un factor. Ahora, me gustaría comparar, cuando hablamos de si se hereda o no se hereda, me gustaría compararlo con otra enfermedad crónica como la diabetes. Cuando a mí me diagnostican en mi adolescencia que yo soy hipolicémico, lo primero que le preguntan a mis papás es, ¿y en su familia hay diabetes? De parte de padre, de parte de madre. Y entonces automáticamente mi mamá le dice, bueno, la abuela de él, la bisabuela, esto es de parte de madre, de parte de padre. También hay diabetes, tengo tíos que murieron por la diabetes o le amputaron algunas partes del cuerpo por la diabetes. Ahora, ¿mis hermanos son diabéticos o tienen hipoglicemia? No. En casa somos 3. Yo desarrollé hipoglicemia, pero mis hermanos no. En otras palabras, no necesariamente el que tus antepasados hayan tenido adicción va a implicar que vas a desarrollar la enfermedad, pero hay un riesgo de que la puedas desarrollar. Y a mí me gustó mucho lo que estaba diciendo ahora, ¿verdad? En las señales de los tiempos, que mencionaba que vivimos basado en consecuencias, ¿no? Y tenemos que saber el impacto que pueden tener nuestras consecuencias. Obviamente, esto es como, ¿verdad? Nosotros mencionábamos que el mejor divorcio es el que se da en el noviazgo, el que no llega al matrimonio, ¿verdad? Pues lo mismo, no, ¿por qué tenemos que llegar a ver si mi hijo lo va a heredar? Vamos a tratar de romper con eso antes de tener, ¿verdad?, hijo o antes de tener herencia. Ahora bien, si ya llegó el hijo, pues entonces la preocupación está, ¿qué podemos hacer? Y ahí es que entonces venimos a analizar, pues somos vulnerables genéticamente si hay alguna herencia. Pero también está el aspecto del modelaje, ¿no? Sí, ese es otro de los factores. Nuestros hijos, el ejemplo arrastra. Y nuestros hijos van más allá de lo que nosotros les digamos que hagan o que no hagan, van a hacer lo que ven que nosotros hacemos. La forma en que nosotros manejamos las dificultades, la forma en que nosotros manejamos hasta los logros y las cosas chéveres que nos suceden. Si lo manejamos bebiendo, si lo manejamos fumando, viendo pornografía, todas esas cosas ellos están absorbiendo y ellos están aprendiendo que esta es la forma de manejar esta situación y lo van a repetir. Y ese es otro de los factores por los que puede entonces desarrollarse la adicción. Los otros son los traumas, que lo hemos hablado otras veces. El trauma afecta a nuestro cerebro y la parte de nuestro cerebro que está asociada con la adicción, que es la corteza prefrontal, la parte de mi cerebro que me ayuda a tener control de impulso, se ve afectada cuando hay un momento de trauma, cuando hay estrés, cuando mi vida está en peligro, esa parte también disminuye su activación. Y si un trauma provoca unos dolores, unas situaciones como insomnio, pues yo encuentro que la pornografía me ayuda a dormir, o la masturbación, pues ya yo estoy viendo una forma de automedicarme. Okay. Y lo otro sería entonces haciendo uso de sustancias o contenido peligroso. Puede ser una sustancia o puede ser pornografía, cosas peligrosas cuando digo peligroso, son cosas que aumentan nuestros niveles de dopamina a tal nivel que es como jugar con fuego. Por darle un ejemplo, un plato de comida puede aumentar la dopamina un 50%. La metanfetamina puede aumentar 1100% los niveles de dopamina. Y el doctor Patrick Carnes dice, hay sustancias que tú no puedes usar de forma recreacional sin que hayan cambios en tu cerebro. Todo tiene consecuencias.
A mí me gusta comparar el proceso de sanación de una adicción de igual manera al proceso de sanación de una enfermedad crónica, ¿verdad? O física. Cuando tú vas a un doctor porque tienes algún dolor, tú esperas que antes de que él te diga el diagnóstico, él te evalúe. No, tú no esperas que de mirarte él te diga, esto es lo que tú tienes. Tú esperas que haya un proceso. En la mayoría de los casos, cuando ocurre la adicción viene a ser el síntoma, pero no la raíz. Tenemos que entonces evaluar por qué yo llegué a eso, o por qué mi papá llegó a eso, o por qué mi mamá llegó a eso. ¿Cuáles fueron esos detonantes? ¿Cuál fue ese ambiente que se propició? Él estaba mencionando el árbol genealógico. En muchos casos puede haber una adicción, ¿verdad?, generacional. Pero cuando vemos por qué se dio esa adicción, a lo mejor hay violencia doméstica, a lo mejor hay adulterio, a lo mejor hay problemas de carácter. Entonces, realmente la raíz no era la adicción. La raíz es que había un ambiente hostil, había un ambiente cargado, un ambiente de maltrato. Y el modo de sobrevivencia del cuerpo fue coger la adicción. Así que para nosotros poder entender, ¿verdad?, de dónde proviene la adicción, lo primero que tenemos que saber es qué hizo que yo llegara a ese nivel, para evitar que mi generación llegue a ese nivel. Porque sabemos que si ya yo le pasé desde el punto de vista de vulnerabilidad, la alternativa de que puedan, ¿verdad?, ser más propicios a la adicción, pues yo tengo que evitar crear las mismas circunstancias, los mismos triggers, ¿verdad?, o detonantes que me detonaron a mí para poder estar entonces en mi adicción. ¿Desde qué edad puede manifestarse en caso de que, verdad, sea hereditario o la vulnerabilidad? Perdón, como ustedes dicen. Bueno, en casos severos como padres o una mamá que está embarazada y tiene una dependencia de heroína, se ha encontrado que el hijo al nacer, exacto, sí, ya el cuerpo ya tiene esa dependencia. Y ¿verdad? Tú has tenido casos de niños, o sea, de temprana edad, o sea, estamos hablando, ¿cuándo? 4 años, los más pequeños. Que han sido expuestos. Que han sido expuestos ya a la pornografía. Me refiero a lo sexual, no sí, a lo sexual, exacto. Ajá. Que ya a los 4 años que están expuestos a pornografía. Sí. Y de hecho, que irónicamente hay mucha gente que lo hace como cómico, pero hay varios videos de YouTube y de TikTok que son niños de 2 o 3 años, ¿verdad?, pidiendo, ponme en zona volcar, ponme a la nena con los pechos por fuera, que quiero verla, y los papás se ríen, tú sabes, pero es realmente que ya él está diciendo, no, necesito ver a la nena desnuda. Oiga, muchacho, yo recuerdo la historia de una pareja que se casa y que ella, un tiempo después de haberse casado, ¿verdad?, ella le dice al esposo, ya hablando acerca del asunto de tengamos hijos, le dice, quiero tener hijos, pero noto que en tu familia hay un par de personas que tienen, o sea, que usan sustancias controladas, problemas con las drogas, ¿no? Y alguno con alcohol y demás. Entonces, y eso ofendió mucho al muchacho, ¿no? Pues por el asunto de que, pero que tú quieres decir que por mi culpa nuestro hijo va... ¿Les parece eso un asunto que hay que atender como ella estaba tratando, o es una generación o una familiaridad muy muy distante como para preocuparse? Yo creo que es una exageración. Yo creo que es una preocupación válida. ¿Sí? Es como, a lo mejor, a nuestras hijas nosotros podemos decirle, cuando llegue a lo mejor un novio, y decirle, ok, observa cómo trata a su mamá, observa cómo trata a su hermana, porque eso puede incidir, exacto, en que luego así te va a tratar a ti. Claro, definitivamente lo que nosotros actuemos como padres va a ser el influenciador principal, sí, que es como lo que estaba mencionando, o sea, hay una vulnerabilidad, ¿verdad? Y puede ser que esté, pero igual que... a lo mejor es adicción, pero en otros casos es corazón, en otros casos hay de todo, o sea, y tú no vas preguntándole a tu novio, dame el historial de tu familia para saber qué tipo de enfermedades hay. Tíos, primos. Claro, hay unos comportamientos que uno se va identificando a la medida que uno vaya compartiendo con la gente, y puede ser, ¿verdad?, banderas, como menciona Joel, que cuando uno está cerca, pues decirle, oye, tú notaste cómo trató esto, tú notaste como que
que tu novio es así, o qué piensa sobre esto, qué piensa sobre otro. Y es una conversación difícil, pero hay que tenerla. Sí, es incómodo. Y Hay puede, que y puede tenerla. sentirse, bueno, le pasó al muchacho, se sintió ofendido, ¿no? Hay que tenerla. Pero ¿Tú no quieres como... decir que si tenemos hijos, pueden salir adictos por culpa de mi familia? Y hay que tenerla contacto, porque no es echarle la culpa, porque y tu abuela dónde está, porque tú también tienes, ¿verdad?, Claro, herencia. claro. Es más bien, yo tengo una preocupación genuina, yo quisiera saber ¿Cuál es tu postura? cuál es tu postura, Ajá, sí. cómo lo vamos a trabajar, o qué tú crees sobre esto, ¿verdad? Para estar sobre aviso, ¿no? Pues entonces eso se trabaja como manera preventiva, presumo yo, antes de que Correcto. vengan los hijos, porque cuando uno va al médico que te hacen el historial, están buscando la predisposición que tú puedas tener, lo que estamos hablando, Correcto. por tus antepasados, ¿no? Y puede que nadie en tu familia lo tenga, tú lo heredes por los que vinieron antes de la tuya, ¿no? Y entonces por eso uno debe cuidarse. Ujú. Si no me cuido en azúcar, mi abuela murió de esto y no es que a mí me va a pasar, pero hay una predisposición, es lo mismo. Pues lo mismo, exactamente. No quiere decir que todos los hijos de adictos van a ser adictos, pero también quiere decir que yo tengo que estar alerta porque en mi familia hay historial de adictos y yo tengo que verificar, ¿verdad?, que cómo están mis límites, cómo están mis emociones, cómo está mi forma de manejar las situaciones para no caer ahí. Tú sabes, es lo mismo, es un aspecto preventivo. Yo conozco también en muchos casos en Estados Unidos que las parejas antes de casarse hacen un estudio genético para tomar la decisión antes de casarse. Pues, pero hay comportamientos que no salen ahí en la genética, pero tú sabes que están ahí. O sea, que son cositas que tenemos que entonces, como noviazgos, ¿verdad?, tomar conversaciones difíciles, hacerlas y tomar decisiones basadas en eso también. Sí. Interesante. Ahora nos gustaría entonces hablarle de las recomendaciones. Que la primera, el propósito de este mensaje que María y yo traemos es que rompan la cadena, ¿verdad? Si ya sea que tú tienes alguna adicción a la pornografía o cualquier manifestación de la adicción al trabajo, La sustancia. ajá. pues entonces busca romper esa cadena, porque si tú estás criando, hay probabilidades de que tu hijo, por estas razones que hemos mencionado anteriores, estos factores, puedan también terminar en el mismo comportamiento. Así que la primera recomendación, y esta es como la base, como la zapata, pídele a Dios que te llene de las ganas, de la disposición de hacer cualquier cosa para cambiar, para mejorar. Sin esta es difícil lograr mucho. Si yo no tengo ganas de cambiar, aunque sea una poquita, no voy a poder tener esos cambios que necesito. Así que esa disposición es necesaria, porque muchas veces hay personas que le ruegan a Dios, quítame esto, pero no hay una disposición para hacer una parte, la parte que nos toca a nosotros. Ujú. Y no justifique, porque nosotros también hemos visto, es que tú no entiendes, lo que pasa es que el papá era así, o es que la mamá era así. Lo que pasa es que, pues imagínate que tú podías esperar. Y a veces somos nosotros los que nos justificamos. Es que mi mamá me crió así o mi papá me crió así. Y me acuerdo la historia de un papá alcohólico que tenía 2 hijos. Uno salió alcohólico y el otro no. Y le preguntan al que salió alcohólico, ¿por qué tú saliste alcohólico? Pues imagínate, mi papá era alcohólico, ¿qué tú esperabas? Y al que no salió alcohólico le preguntan, ¿y por qué tú no saliste alcohólico? Imagínate, mi papá era alcohólico, ¿qué tú esperabas? Es una cuestión de decisión, es una cuestión de actitud. Mi familia puede ser disfuncional. Mi legado, ¿verdad?, no tiene que ser disfuncional. Todo va a depender de lo que yo actúe, de mis cambios, de mi comportamiento. Y yo no puedo esperar que mis hijos no tengan una adicción si aún mi adicción está activa. Lo primero que tengo que trabajar es conmigo. Romper con la adicción. Esa es la primera cadena que hay que romper. Primero conmigo, para después entonces poder ayudar a mi gerencia. Sí, lo otro es aprender a manejar nuestras emociones saludablemente. Hay personas que beben cuando están tristes, pero beben también cuando están alegres y tienen un logro. Así que hay personas que no saben manejar ni las emociones agradables ni las desagradables. Y todo eso nuestros hijos están viendo cómo papá y mamá las manejan. Y la misma manifestación se da en el aspecto sexual. O sea, cuando la compulsión es, tienes alguna emoción, pues la compulsión se da con lo que tú estés actuando. O sea, con la pornografía, con múltiples parejas, comprando sexo, cuando estás bien feliz o cuando estás triste. Porque entonces no sabes canalizar esas emociones.
Y otro de los puntos es cuando busquemos ayuda, nos ayuda también a, valga la redundancia, a poder limitar las amistades que no son dañinas o los espacios que nos afectan. En Narcóticos Anónimos dice, cambia personas, lugares y cosas que pueden ser disparadores. Y ahí puede incluir hasta familiares. Ahí puede incluir hasta gente de tu núcleo cercano. Tú tienes que entonces pensar primero en ti. Y una vez que tú hayas sanado, una vez que eso no quiere decir que tú le vas a poner la cruz y no los vas a volver a ver jamás. Es que tú tienes que empezar a un proceso de sanación para romper cadenas, para luego entonces poder empezar a ayudar a los demás y poder entonces crear otros lazos. La salud mental es importantísima y el ambiente con que tú te rodees, las influencias que tú escuches, los comportamientos de los demás pueden ayudarte a empujarte al hoyo o a sacarte del hoyo. Definitivo, es como ya sea en el área de trabajo, nuestros mejores amigos, vamos a suponer que siempre están hablando de chistes de doble sentido, se pasan enviando chistes o videos, pero en el video hay contenido explícito de mujeres semidesnudas o mujeres desnudas y lo envían porque es gracioso, entre comillas. Pero si de momento tú estás tratando de abstenerte de eso, no puedes mantenerte recibiendo eso y con la pena de que, pero es que bendito, se va a sentir mal o puedo perder este amigo. No, hay que poner límites saludables y tenemos que ponernos primero a nosotros. Porque si yo no me cuido, más nadie lo va a hacer. Esto se ve más entre hombres que entre chicas. Pasan las dos cosas. Pasan en los dos. O sea, el hecho de relajo de los videos, pasan las dos cosas. Sí. Sí, y últimamente he visto también un comportamiento más alto a veces en mujeres. ¿Oh, sí? Sí, porque es como, no lo hacen literalmente un hombre totalmente desnudo, pero te lo ponen en el bikini o te lo ponen con la mano, tú sabes, y hay una modalidad nueva que es, mira esta receta. Entonces hay 2 o 3 ingredientes y tú dices, mira qué chévere, 2 o 3 ingredientes, te lo envió un amigo y cuando sigues para abajo, entonces mira aquí está el resultado y son los hombres semidesnudos. Tú sabes, y es como que, ¿en serio? ¿Qué estamos propiciando? O sea, ¿cuál es el mensaje? Sí, definitivo. Y hace varias veces que hemos hablado con Sadiel, él nos dice, el comportamiento que yo estoy viendo en las redes sociales de las chicas es bien sexualizado. Y hasta las fotos que ponen, Sí. o sea, es desde el punto de vista bien sexual. Pasa tiempo de calidad frecuente, ¿verdad? Con tus hijos, y esto es bien crucial, y lo ato con el ambiente de crianza, es súper necesario para ver cómo esa persona va a manejar las emociones y a la misma vez cuál es la comunicación y la honestidad que va a haber. Tiene que ser un ambiente seguro, donde se sientan protegidos, donde se sientan escuchados y que pueda ser un ambiente honesto, donde yo pueda abrir mi corazón y decir, tengo problemas con esto o necesito ayuda con esto otro. Pero si yo no siento esa apertura de parte de mi padre o de mi madre, va a ser bien difícil yo poder acercarlo. Y a lo mejor estoy sufriendo en silencio y pensamos que, mira, mejor está en el cuarto que esté en la calle y realmente en el cuarto lo que está es buscando maneras hasta quizás de quitarse la propia vida porque no sabe cómo manejar las situaciones. Mientras más cercana sea mi relación con mis hijas, más confianza ellas van a poder tener de decirme cualquier cosa. Mientras más alejados estemos, menos confianza. Y me encantó una vez que uno de mis pastores me dijo, Joel, si tú quieres que tarden en llegar los novios, pasa mucho tiempo con tus hijas. Y me dio gracia cuando lo dijo, pero me lo dijo en serio. En estos días una de las hijas le dijo, mira, que tú estás orando para que no llegue. Para que no llegue. Y la última... Mira mi rodilla, le dijo. No, yo no estoy orando. Yo oro que Dios provea el momento indicado. adecuado. Y el indicado. Y la última sugerencia es evitar el hot, ¿verdad? En inglés, que es hungry, ¿verdad? Evitar que estés hambriento, que estés agotado, que estés solo y que estés... Sí, hungry, angry, lonely o tired. Molesto, exacto. Sí, hambriento, cansado, aislado o con coraje. En otras palabras, evita convertirte en un Hulk. Así que es mejor, ¿verdad? Tratar de prevenir y cuidar, y hay esperanza. Y si tú tienes una pareja o si tú eres la persona que tienes adicción, rompe las cadenas porque la sanación es posible y con Dios todo es posible. Amén. Los Sí, ¿cómo es? Ventura, tan pegados. Están pegados, así mismo es. ¿Dónde lo Gracias. encuentran? Pues mira, pueden ir al canal de YouTube, Consejero Joel Ventura Hernández, ahí pueden conseguir contenido en relación a adicciones, pero también a otros temas como trauma, ataques de pánico y cómo manejarlo. Y en Facebook, en la página de nuestro libro, mi mejor cliente. Gracias.
Excelente, a la gente le decimos que repase en nuestras redes, esto queda en Facebook, YouTube y verdad, también aquellos que quieran verlo por el canal lo pueden hacer. Compártanlo, por favor, alguien lo necesita de Así ese mismo. Sí. Que muchas bendiciones. Comparta las esperanzas. Sí, señor. Bendiciones, muchachos. Gracias. Gracias. Arriba, 8:25 de la mañana.